Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga ricamente. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Disculpen un poquito lo tarde que se va a estar montando este video, pero le advierto que hoy es sábado y empezamos a grabar desde el día jueves. Y el jueves salió mal, el viernes salió mal y espero que hoy sábado sí sea la última vez que grabamos. Si no, ya voy a repetir la clase como una poesía. Gracias a Dios estamos aquí otra vez, separados por la situación que estamos viviendo, pero juntos en el Señor. Le agradezco una vez más a Jonathan Pirela por ayudarme en este proceso que para mí es muy nuevo y espero que podamos disfrutar hoy. Hoy nos toca trabajar sobre Romanos capítulo 13, versos 1 al 7. Y yo creo que si la semana pasada hablamos de que Pablo pisaba algunos callos que nos dolían, hoy va a pisar más callos todavía, así que prepárense para eso. Pero bueno, así es la palabra, nos llega, nos toca, nos dice, nos habla y espero de todo corazón que cada uno le hable en su necesidad. Yo sé que es un tema complejo el que vamos a tratar, pero otra vez no lo vamos a terminar todo hoy. La próxima semana concluiremos con algunas excepciones de la regla que hoy estaremos compartiendo. Así que yo espero que lo disfruten. Yo lo disfruté estudiando, así que espero que lo disfruten ustedes leyendo y trabajando conmigo. Estamos al frente de la casa, si oyen algunos ruidos de carro, es parte del estar aquí. Así que voy a leer el pasaje y luego oramos y continuamos con esta hermosa lección de hoy. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versos 1 al 7. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues para el servicio de Dios, para tu bien, pues está para el servicio de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar castigo, sino también por razones de conciencia. Por esto mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. Así es la palabra de Dios. Padre, queremos una vez más poner esta porción de tu palabra en tus manos, reconociendo, Señor, que a menos que tu Espíritu nos guíe a estudiarla y a entenderla, nada podemos hacer. Tú tienes que edificar la ciudad, tú tienes que guardar la ciudad, Señor, edificar la casa. Padre, y pedimos que así lo hagas con nosotros en este día, que nos permitas caminar por ella de la manera más sencilla y aun cuando tengamos dudas sobre el tema, poder confiar en que tú, Señor, nos los diste por una razón y abrir nuestro corazón a que el Espíritu Santo nos enseñe a cada uno lo que debes enseñarnos. Te pedimos por cada familia que está escuchando esto, tanto aquí en los Estados Unidos como en otras partes del mundo. Pedimos que tú le guardes de este peligro que está a nuestro alrededor. Estamos en tus manos, Señor, tú eres bueno y reconocemos tu autoridad sobre todas las cosas. Y que nada puede tocar a uno de tus hijos, Señor, a menos que sea tu santa voluntad. Pedimos por nuestra iglesia que tú le sigas formando, que sigas guardando a nuestros pastores, a los ancianos, a los líderes de los ministerios, para que tu iglesia, Señor, pueda seguir creciendo y fortaleciéndote. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, aquí tenemos este pasaje de Pablo que, como lo dije, es un poquito complejo, pero a la vez Pablo escribe de una manera muy simple. Yo creo que lo que estamos hablando aquí es que Pablo escribe simple y nosotros lo complicamos.
Pablo escribe simple y nosotros a veces nos ponemos tercos con ello. Pero vamos con calma, vamos con paciencia, pidiéndole al Señor que Él nos siga guiando en estas cosas, y estoy seguro que de una y otra manera vamos a seguir aprendiendo. Pablo es muy claro y el párrafo no nos deja a nosotros duda de lo que él quiere decir. Claramente dice: sométanse los cristianos a la autoridad de gobierno, a toda autoridad de gobierno. Desde lo más pequeño, por el municipio, hasta todos los niveles. Y desde el mero principio, claro, Pablo está aclarando esta cosa. Luego nos da razones para hacerlo, y las razones específicas ahí en el verso 1 y el versículo 2 claramente lo dicen: porque están impuestas o puestas por Dios. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Y si existen, son establecidas por Él. Ya existen todas establecidas. La segunda razón, que más adelante dice, está puesta para bendición, para castigar a los infractores y premiar, en otras palabras, para premiar a los que hacen el bien. Al final el capítulo 5 nos hace un resumen muy interesante, donde dice que deben someterse por las razones, evitar un castigo tanto de la autoridad como de Dios, y dice también por razones de conciencia. Así rápidamente lo va haciendo en el 6 y el 7, nos da algo práctico cuando nos habla de que ahora paguen los impuestos, paguen a cualquiera que deben, paguen lo que le deben, ¿verdad? Y no hay duda de esto, no hay duda de lo que Pablo está enseñando. Demanda o exige a los creyentes una demanda de sujeción a la autoridad que ha sido impuesta por Dios. Yo sé que este tema y este pedazo del pasaje de Romanos ha creado mucha confusión en mucho tiempo. Es más, les digo que alguna gente en el pasado nos ha tratado de decir que prácticamente Pablo no debió incluir esta lectura o este pasaje aquí, pues que se encuentra un poco desencajado, pero recuerden, hermanos, no hay tal cosa. No hay un Romanos sin esta parte que ya acabamos de leer, ¿verdad? No hay ninguna prueba para eso. Pero recuerden, está enmarcado dentro de lo que ya Pablo nos viene enseñando claramente desde hace rato. Pablo está haciendo una inscripción una referencia muy específica de la vida transformada y lo que se espera del creyente en esa vida transformada. Recuerden que Pablo viene diciendo: ustedes han pasado de muerte a vida, han pasado de luz a oscuridad, han pasado de una vieja era a una nueva era, del reino antiguo al reino nuevo. Y en ese marco, Pablo incluye este pasaje de sujeción a las autoridades como parte de ese comportamiento que él quiere expresarnos o darnos o hacernos reconocer que es parte de vivir en el reino de Dios. Desde muy temprano, al comienzo de la iglesia, alguna gente trató de llevar un poco al extremo la enseñanza de Pablo, como tratando de decir que no debemos conformarnos a este mundo. Si ya el Señor nos salvó, no hay conformidad con este mundo, ¿verdad? Nos estamos riendo porque hay mucho ruido en la calle, pero así es esta situación. Y alguna gente razonaba que como estamos ya en esa nueva era que el Señor implantó, entonces las cosas de este mundo no deben ser tomadas en cuenta, especialmente el gobierno, sino que debemos tomarla ahora con las cosas cristianas. Pero no es lo que está enseñando Pablo. Él no tendría por qué esconder o variar este tema. Él lo que está diciendo, igual que otras formas, no podemos confundirnos. Les advierto una cosa: con este tipo de enseñanza hay alguna gente que ha querido cambiar estas cosas, pero tanto en el matrimonio como en lo de gobierno, aún en el uso, en la práctica del sexo familiar o del sexo entre parejas casadas, también ha tratado de haber mucha confusión en esto, pero Pablo deja todas estas cosas muy claras. Los apóstoles tenían que poner mucha atención en estos temas para que no hubiera desviación ni señalamientos extraños. Y está diciendo: estas actividades no son ilícitas, estas actividades no son del diablo, es algo que Dios ha puesto, y dice claramente, las puso para el bien humano. Y los cristianos no tienen por qué ver estas cosas como malas o negativas, al contrario, están puestas por Dios, y Pablo está tratando de balancear esa frase
que ya nos dijo hace unos versos atrás cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. También había dicho ya en el capítulo 12, no conforméis a este siglo. Pero ese no conformarse no tiene que ver con estas cosas tan importantes que hemos puesto aquí. Y él nos recuerda, en este específico párrafo, nos recuerda que esas autoridades gubernamentales son instituciones puestas por Dios, no son instituciones del mundo, y eso quiero dejarlo muy claro. Y están dentro de la voluntad de lo que Dios ha querido hacer para todos nosotros. Son instituciones puestas por Dios, no son instituciones del mundo, y son puestas dentro de su voluntad. O Dios tiene un plan para ello. Por eso a los cristianos nos insta, nos lo dijo hace poco en el capítulo 12 que acabamos de estudiar, ustedes no tomen la justicia en sus manos. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? No tomen la justicia en sus manos. No juzguen por ustedes mismos. Permitan que Dios juzgue. Permitan a Dios esa decisión. Algo muy clave. Recuerden que nosotros, como humanos, nuestra justicia siempre va a estar muy borrosa o tergiversada por nuestros propios deseos. En cambio, la palabra dice que Dios es el que juzga, Dios es el juez y no debemos tomar nuestra mano. Permitan a Dios ser el que juzgue. Y una de las razones es que Dios estableció este gobierno y todas estas instituciones para ejecutar juicios sobre el mundo, y lo hace de varias maneras. Hay otras razones que veremos más adelante. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, Jaime, pero ¿qué pasa con gobiernos que no se ajustan a la voluntad de Dios? Pablo nos está diciendo, obedezcan a las autoridades que se ajustan a la voluntad de Dios. Recuerden que Pablo está escribiendo en un contexto romano, en un contexto de la invasión romana a las zonas donde ellos vivían, a toda Jerusalén, Judea y toda esa zona de Israel, y está escribiendo, sin embargo, ajustense, obedezcan a estas personas. Todos debemos someternos a esas autoridades públicas. Y lo dice, autoridad pública, ¿quiénes son? Cualquier persona que represente el poder de un estado o el poder de una nación, desde el poder local más pequeño, quizás hablando de concejales o algo así, o hasta el poder del mismo presidente o emperador o rey, como lo quieran nombrar, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo. Háganlo de esa manera y y nos está hablando nosotros a poderes humanos, no solamente espirituales. Dice, sométanse. Y esta idea de someterse lo hace un poco más elevado que la palabra sencillamente obedecer. Someterse es reconocer que dentro de ese esquema que Dios ha instituido para gobernar el mundo, Él ha puesto a estas autoridades de gobierno sobre la nación para hacer algo. Por eso la idea no es solamente obedecer, dice someterse. Ahora recuerden una cosa, y quiero hacer este énfasis en este momento, ¿verdad? Dios dice, yo la instituí, y prácticamente es la segunda institución creada por Dios en este mundo, la familia y el gobierno. Repito, dos instituciones impuestas por Dios para gobernar, una a nivel pequeño familiar como núcleo de la sociedad y la otra a nivel general como núcleo de una comunidad o como núcleo de un país o nación, ¿verdad? Por eso, y esto es un agregado que coloco aquí, nosotros no podemos aceptar otro modelo de familia, sino el que Dios instituyó, padre, madre e hijos, hombre, mujer e hijos. No podemos aceptar ningún otro tipo de sugerencia de que se cambie ese modelo que ya Dios instituyó, porque es institución impuesta por Dios, hombre, mujer, y Dios la puso así. Y claramente dice, pues nos da una razón interesante. Él legitimiza el gobierno o la autoridad y no está dando una nueva orden. Toda la historia de la cristiandad está llena de esto, aún desde muy atrás. Yo quiero que lean conmigo un pasaje que es muy interesante, muy revelador, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 4. Estoy tratando de localizarlo lo más rápido posible. Daniel capítulo 4, el verso 17. ¿Recuerdan ustedes la historia de Daniel y cómo él fue llevado con sus amigos, esclavo prácticamente como un prisionero político
a Babilonia y todo esto que sucedió allá. En ese capítulo 4 de Daniel, en el verso 17, Nabucodonosor, que era el emperador de la época, tenía prácticamente dominado todo aquello, y ustedes recuerdan un poco la historia de cómo hacía órdenes. El Señor lo mandó a una prueba muy fuerte, y después de esa prueba, cuando él sale de esa situación que prácticamente quedó loco por un tiempo, él señala esto. Dice, los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos el más humilde de los hombres. Fíjense bien la frase, ¿verdad? Dios el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere. Recuerden, Dios está al tanto de cada cosa, poniendo y quitando como Él quiere. Nabucodonosor, después de un tiempo muy difícil que le tocó pasar, muy difícil que le tocó vivir, tuvo que reconocer que si él estaba en esa posición, era porque Dios lo había puesto en ese lugar. Por eso él plantea, ¿verdad?, esa disyuntiva. Claramente dice, si ustedes se rebelan contra la autoridad, se están relevando contra lo que Dios ha impuesto, y eso trae un juicio. Y hay muchos pasajes que nos hablan a nosotros de esta situación y de lo que estuvo pasando eso. Juicio de Dios y juicio de los hombres. Recuerden la frase que Pablo lanza ahí en ese versículo que dice, no en vano llevan la espada. La espada no la llevan, como algunos dicen, para limpiarse las uñas. Hay un juicio de Dios y juicio de los hombres, porque así lo creó Dios y así lo decidió. Y Pablo aclara que el propósito de este gobierno secular es actuar como siervos de Dios. Recuerden una cosa, hermano, cuando Dios confiere una autoridad sobre alguien, bien sea esposo o líder o presidente o cualquier autoridad, Él va a exigir a ellos esa posición. Sí es cierto, nosotros nos sometemos, pero ellos tienen por encima a Dios. Y dice, para recompensar o para castigar. Y esa palabra que usa en este pasaje de siervo, de obrero, de autoridad, tiene que haber aún con el diaconado, que lo usamos mucho en la iglesia, ¿verdad? Alguien que sirve conscientemente en el nombre de Dios y también en funciones civiles. La idea ahí es que el gobernante, el líder, el presidente, el emperador, debe reconocer que si está ahí es porque Dios le ha puesto en esa función civil como siervo. Puede ser que algunos estén conscientes de eso, puede ser que algunos no estén conscientes. Sin embargo, Dios da la señal exactamente igual. Tiene el derecho a premiar o castigar a los malos. No en vano llevan la espada, y eso yo sé que la semana que viene lo podemos discutir un poco, porque ante esto usted dirá, pero Jaime, ¿no hay ninguna excepción para eso? Sí, vamos a estudiar algunas excepciones para que podamos estar claros en esto, y la semana que viene podemos hacerlo. Así que el Estado tiene esa responsabilidad, una responsabilidad dada por Dios. No es una responsabilidad ni siquiera adquirida, ni siquiera tomada, pero dada por Dios para castigar y para premiar. Y si los cristianos dicen claramente, quieren librarse de ese mal, hagan el bien para librarse del miedo a la autoridad. Tienen que hacer el bien y el gobierno los podrá elegir. Pero en verdad, ¿siempre es así? Sabemos que no. Quizás la más reciente historia sobre gobiernos dictatoriales, el gobierno nazi allá en Alemania que hacía tales y tales cosas. Sí es cierto, va a haber excepciones y así lo vamos a estar estudiando. Más adelante veremos algunas de estas cosas, pero ahora estamos viendo lo que el pasaje dice y no lo que yo pienso. Lo que el pasaje dice y no lo que usted piensa, porque es importante reconocer lo que el pasaje dice y no solamente lo que yo pienso de él. Yo puedo sacar cualquier conclusión, pero ¿qué es lo que dice Pablo? Porque al fin y al cabo esta es la palabra de Dios. Y en ese verso 5, él hace ese resumen, ¿verdad? Así que es necesario someterse a las autoridades, dice, no solo para evitar el castigo, sino también de una manera consciente. O sea, porque sabemos esto, nos sometemos a la autoridad no solamente con la idea de así me están obligando o así estoy obligado a hacerlo, no, sino porque hay un ángulo
donde está la autoridad, estoy yo, pero está Dios sobre los dos. Y Dios está tomando en cuenta lo que esa persona está haciendo, ¿verdad? Y nos lo dice una y otra vez que debemos hacerlo porque así el Señor lo manda. No porque lo digo yo. Vamos a ver excepciones, sí lo vamos a ver, pero estamos viendo este pasaje. Y Él lo dice, dos razones, evitar el castigo y también por razones de conciencia. Y cuando hablo de razones de conciencia es eso, precisamente eso. Porque sabemos lo que Dios nos ha enseñado, porque sabemos lo que Dios nos ha dicho, entonces tenemos esa facultad de apropiarnos a Él de una manera interna, no solamente externa hipócritamente. Por eso nos habla de esa conciencia, que es como la voz interna que nos dice, Jaime, estás haciéndolo bien, Jaime, estás haciéndolo mal. Todos contamos con eso, ¿verdad? Y cuando nosotros nos apoyamos o nos dedicamos a obedecer la autoridad impuesta por Dios, reconocemos que esas acciones son de un orden positivo, porque dice, está dentro de la voluntad de Dios. No obedecemos al hombre, obedecemos al Dios que nos está enseñando, y así lo enseña la Biblia. Entonces Dios ha designado a estas autoridades y lo ha dicho de manera muy clara, y dice debemos sujetarnos a ellas. Por eso, conociendo eso, en el verso 6 él dice, por eso mismo paguen los impuestos. Una manera práctica de demostrar esto. Yo sé que hay mucha discusión también sobre el tema de impuestos, sobre todo por el mal uso de los mismos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, paguen sus impuestos, pues a las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Al que impuestos. Recuerden, hay un pasaje muy interesante en la Biblia sobre este tema, cuando Cristo es confrontado y se le pregunta, ¿debemos pagar impuestos a César? ¿Qué podemos hacer? ¿Debemos pagar impuestos a Roma? ¿Qué podemos hacer? Y el Señor mismo, pidiendo una moneda, le dice de quién es esta esfinge o figura que hay en la moneda. Y la gente responde, pues es del César, ¿verdad? Y Cristo dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios no es un banco para recolectar dinero como nosotros, ¿verdad? Lo que está diciendo que ese argumento teológico debemos respetar las autoridades, porque están al servicio de Dios. Y ese servicio, esa palabra servicio, tiene que ver casi con el mismo idea del servicio que se prestaba en el templo. Es un servicio dedicado a Dios, es un servicio entregado a Dios, y sirven ellos porque Dios los ha puesto. Sirven en el templo, también pueden servir en autoridades civiles. Y en el Nuevo Testamento prácticamente se usa en estos dos vertientes. Pablo deja esto muy claro. No hay forma de escaparse de esta enseñanza. Los dirigentes civiles, de hecho, están ahí puestos para servir a Dios. La semana que viene veremos algunas excepciones, ¿verdad? Y Pablo concluye diciendo esto de una manera práctica. Ahí está la práctica. ¿Cuál? Paguen lo que es de ellos, paguen lo que se les debe, al que tributo, tributo, al que honra, honra, al que impuesto, impuesto, pero páguenle. No está dando un mandamiento para que decidamos. Dice, paguen a cada quien lo que corresponda. O sea, a cada autoridad de acuerdo a lo que se les imponga. Hay autoridades que exigen respeto, que exigen impuestos, que exigen contribuciones. Ese reconocimiento externo, no solamente a regañadientas, sino porque conocemos el fundamento teológico sobre el que estamos hablando. ¿Cuál es el fundamento teológico? Están ahí impuestas por Dios y merecen y debemos respetarlas y honrarlas. Repito, con respeto y con temor hacia ellas. Y ese ejemplo de Cristo es muy práctico allí en Mateo 22, 21. Den al César lo que pertenece a él, a Dios, lo que es de Dios. Así que Pablo y Cristo no dejan variante en eso, nos dejan muy claras las cosas. Nos llama a los cristianos a respetar, a honrar, a pagar a las autoridades civiles impuestos que ellos requieren, honra que requieren, y como que también dice aquí al final, paguen a cada uno lo que le corresponda, impuestos, contribuciones o respeto. Muéstrele respeto al que debe, también muestre honor. Así que el Señor nos da una gama de cosas que podemos hacer nosotros. Te repito, yo sé que este proceso va a ser un poquito lento de asimilar. Yo les rogaría que lean otra vez este pasaje, medítenlo. La semana que viene vamos a hablar de algunas excepciones a estas reglas que puso Pablo y lo vamos a ver en la palabra.
Pero como base, el Señor ha hecho esta institución, la institución de gobierno, la institución que conocemos como gobierno, bien sea el nivel que sea, impuesta por Él para respetarnos con un propósito. ¿Tenemos más que discutir? Claro, mucho que tenemos más que discutir. El próximo domingo lo haremos, sí vamos a hablar un poco más. Si ustedes quieren llamarme a mi teléfono personal y darme alguna idea o alguna pregunta, hágalo con toda seguridad. 786-229-7533. Repito, 786-229-7533. Conversemos sobre esto. Esperemos la semana que viene para ver algunas excepciones y estoy seguro que juntos vamos a edificarnos en este tema, que yo sé que es un tema que puede causarnos dificultad. Una vez más, hermanos, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Sigamos orando unos por otros. Recuerden, cualquier necesidad en su hogar, de cualquier tipo, comuníquese con los líderes de la iglesia, el pastor Mateo, el hermano Jonathan Roberts, conmigo mismo como ancianos, con cualquier otro líder de ministerio, que estamos aquí para ayudar y servirle de cualquier manera. Hasta aquí llegamos hoy, pero no concluimos con el tema, nos falta mucho más. Déjenme orar por ustedes y que el Señor nos siga dirigiendo en todas estas cosas. Señor, gracias porque podemos contar contigo, aún en momentos de dificultad, aún en momentos difíciles. Creemos, Señor, que tú puedes honrarnos con la sabiduría para entender estos temas. Y te pido que estés trabajando en nuestros corazones y que de cualquier manera que lo podamos ver, sepamos, Señor, que tú estás al control de todas las cosas. Y tú has puesto gobernantes, has puesto familia para guiar a un mundo, Señor, que necesita tu guía y lo has puesto con ese deseo. Padre, guarda a cada familia, guarda a cada hermano o hermana en su hogar, síguenos bendiciendo y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano, Dios le bendiga, sigamos adelante.